El secreto en la ventana de la cocina, guerreros de la vida. Bienvenidos a una historia que los helará hasta los huesos. Antes de sumergirnos, díganme en los comentarios de qué país nos ven. Nos encanta saber dónde está nuestra familia global. Y si son nuevos aquí, no olviden suscribirse. Su apoyo nos ayuda a traerles más épicas historias de venganza y superación. Disfruten de la escucha. Las hojas de otoño crujían bajo mis pies, mientras me quedaba inmóvil detrás de la ventana de la cocina de mi madre. Mi hijo de 11 años, Leo, apretando mi mano tan fuerte que dolía. Pero nada se comparaba con el dolor que desgarraba mi pecho mientras escuchaba a las dos personas en las que más confiaba en este mundo destruir todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. Está tan rota, Mónica. Siempre llorando, siempre necesitada. Ya no puedo más. La voz de mi marido, Diego, se filtró a través del cristal como un cuchillo en mi corazón. La risa de mi madre fue aguda y cruel. Te dije que no te casaras con ella, ¿no? Siempre dije que era demasiado débil para un hombre como tú, demasiado dañada. Las palabras me golpearon como si fueran impactos físicos. Mis piernas se debilitaron. Leo me miró con ojos confundidos, sintiendo que algo terrible estaba sucediendo, pero sin entender qué. Puse un dedo en mis labios, pidiéndole que se callara, incluso mientras mi mundo entero se desmoronaba a nuestro alrededor. El dinero del seguro por la muerte de su padre valió la pena por un tiempo, continuó Diego, con una voz tan casual como si estuviera hablando del clima. Pero ya casi se ha ido. Estoy cansado de ser el marido cariñoso para alguien tan patético. Tuve que agarrarme al marco de la ventana para no caerme. El dinero del seguro. El dinero que pensaba que estábamos ahorrando para la universidad de Leo. El dinero que se suponía que aseguraría nuestro futuro. Me había estado usando todo este tiempo. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó mi madre. Pude escuchar la emoción en su voz, como si estuviera disfrutando de esta conversación. La voy a dejar, me lo voy a quedar todo. Es tan débil y está tan rota que ni siquiera va a oponer resistencia. Solo va a llorar y a aceptarlo como siempre lo hace. Fue entonces cuando algo dentro de mí murió. La parte de mí que todavía creía en la bondad, en el amor, en la familia. Pero de esas cenizas, algo más nació. Algo frío y calculador. Algo que se aseguraría de que Diego y mi madre aprendieran exactamente lo que sucede cuando subestimas a una mujer que no tiene nada que perder. Tiré de Leo para alejarlo de la ventana y caminé en silencio de regreso a mi coche, mi mente ya tramando. Pensaban que era débil, pensaban que estaba rota. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. No olviden darle me gusta a este video y compartirlo si los ha enganchado. Su apoyo es vital para nosotros. La Quepúa, la esposa perfecta. La hija sumisa. 3 meses antes, había estado viviendo lo que yo pensaba que era una vida perfecta. Bueno, tan perfecta como la vida podía ser para alguien como yo. Mi nombre es Sara, y he pasado la mayor parte de mis 32 años creyendo que no era lo suficientemente buena para las cosas buenas que me pasaban. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otro martes. Me desperté en nuestra acogedora casa de 3 habitaciones en la calle de Los Álamos, la misma casa que Diego y yo habíamos comprado cuando Leo tenía solo 2 años. La misma casa donde pensé que envejeceríamos juntos. Diego ya estaba levantado, duchado y vestido con su uniforme de trabajo azul. Dirigía una pequeña empresa de construcción, y era bueno en eso. Todos en el pueblo de Villa Clara lo respetaban. Era el tipo de hombre con el que otros hombres querían ser amigos y las mujeres encontraban atractivo. Nunca entendí del todo qué veía en mí. «Buenos días, preciosa», dijo,
besándome la frente mientras entraba tropezando a la cocina en mi vieja bata de baño. «El café está listo». Le sonreí, mi corazón revoloteando como lo había hecho desde nuestra primera cita, 12 años atrás. Incluso después de todo este tiempo, incluso a través de todos los momentos difíciles que habíamos enfrentado, todavía me sentía afortunada de estar casada con Diego. «¿Ya se levantó Leo?», pregunté, sirviéndome una taza de café y añadiendo la crema que Diego había dejado para mí. Siempre recordaba esas pequeñas cosas, o eso pensaba yo. «Todavía está durmiendo. Lo levantaré en unos minutos». Diego revisó su reloj. «Tengo ese gran trabajo empezando hoy. La renovación de la casa de los Soler. Podría llegar tarde a casa esta noche». Asentí, acostumbrada a sus largas horas. El negocio de la construcción era impredecible, especialmente en un pueblo pequeño como Villa Clara. Habíamos aprendido a aprovechar al máximo el tiempo que teníamos juntos. «Mamá llamó ayer», dije, revolviendo mi café. «Quiere que la visitemos este fin de semana. Ha pasado un tiempo». La cara de Diego cambió por un segundo. Algo brilló en sus ojos, pero se fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Claro, cariño, lo que tú quieras». Mirando hacia atrás ahora, debería haber prestado más atención a ese momento. Debería haber notado cómo su voz sonaba diferente cuando aceptó. Debería haber visto cómo su mandíbula se tensaba. Pero estaba tan ocupada siendo agradecida de que mi marido y mi madre se llevaran bien que me perdí todas las señales de advertencia. Leo irrumpió en la cocina entonces, su cabello oscuro hecho un desastre en todas las direcciones. A los 11 años era todo brazos y piernas, creciendo tan rápido que apenas podía mantenerlo con ropa que le quedara. «Buenos días, mamá». «Buenos días, papá». Tomó un trozo de pan tostado del mostrador y le dio un gran mordisco. «Despacio, chico», me reí. «El desayuno no se va a ir a ninguna parte». Diego le despeinó el cabello a Leo. «Escucha a tu madre, hijo. Ella sabe de lo que está hablando». La forma en que lo dijo, tan cálida y amorosa, hizo que mi pecho se hinchara de emoción. Esta era mi familia. Estas dos personas eran mi mundo entero. Sin ellos, yo no era nada. O eso pensaba en ese entonces. Diego se fue a trabajar con su beso habitual y un «te amo» en la puerta. Leo tomó el autobús escolar justo a tiempo y me acomodé en mi rutina habitual de limpiar la casa, lavar la ropa y prepararme para mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local. Me encantaba trabajar en la biblioteca. Era tranquilo y pacífico, y podía ayudar a la gente a encontrar libros que podrían cambiar sus vidas de la misma manera que los libros habían cambiado la mía. La lectura había sido mi escape creciendo en una casa donde mi madre criticaba todo lo que hacía. Los libros me mostraron que había otras formas de vivir, otras formas de ser. Mi supervisora, la señora Castro, estaba colocando libros en los estantes cuando llegué. «Buenos días, Sara. ¿Te ves bien hoy?» La señora Castro era una de las pocas personas que me hacía sentir valorada. Tenía unos 60 años, con ojos amables y una forma de hablar suave que me recordaba a la abuela que nunca tuve. «Gracias, señora Castro. ¿Cómo estuvo su fin de semana?» «Encantador, querida. Mi nieto vino de visita. Tiene la edad de Leo, ¿sabes? Deberían conocerse alguna vez». Sonreí y asentí, pero por dentro sentí ese familiar nudo de ansiedad. Hacer planes con otras familias significaba arriesgarse a que vieran lo rota que estaba. ¿Qué pasaría si Leo se avergonzara de mí? ¿Qué pasaría si los otros padres pensaran que yo no era lo suficientemente buena? La mañana transcurrió sin incidentes. Ayudé a una joven madre a encontrar libros de cuentos para su hijo pequeño. Asistí a un anciano con la investigación de su árbol genealógico y organicé las nuevas llegadas de ficción. Tareas simples, pero me hacían sentir útil.
Estaba reordenando la sección de niños cuando escuché a la señora Castro hablar con otra bibliotecaria, Clara, en el mostrador principal. Vi a Diego en la cafetería ayer a la hora del almuerzo, decía Clara. Estaba con Mónica y se veían bastante cómodos, si me preguntas. Mis manos se congelaron en el libro que estaba sosteniendo. Mónica era el nombre de mi madre. ¿En serio? La señora Castro sonó sorprendida. No sabía que se conocían tan bien. Oh, parecían conocerse bastante bien, dijo Clara con ese tono que la gente usa cuando insinúa algo sin decirlo directamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Probablemente había una explicación inocente. Tal vez Diego se había encontrado con mi madre en algún lugar y habían decidido almorzar. Tal vez estaban planeando una sorpresa para mí. Pero una sensación fría se instaló en mi estómago de todos modos. Intenté concentrarme en mi trabajo durante el resto del día, pero las palabras de Clara seguían resonando en mi mente. Se veían bastante cómodos, si me preguntas. Cuando recogí a Leo de la escuela, casi le pregunto si quería pasar por el sitio de construcción para ver a su padre. Pero algo me detuvo, una sensación que no podía nombrar. Esa noche, Diego llegó a casa cerca de las 10. Parecía cansado, su ropa polvorienta por el trabajo. Lo siento, cariño. Un día largo. Me besó la mejilla rápidamente y se dirigió a la ducha. ¿Qué tal el trabajo de los Soler? Pero cuando miré por la ventana, noté que su camioneta estaba completamente limpia. Ni polvo, ni suciedad. Nada que indicara que había estado trabajando en la construcción todo el día. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, miré el techo e intenté alejar los pensamientos que se colaban en mi mente. Diego me amaba. Me había elegido a mí. Teníamos una buena vida juntos. Pero la duda, una vez que echa raíces, es difícil de matar. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Sara después de notar la mentira? ¿Lo confrontarías de inmediato o esperarías para reunir más información? La verdad que lo destruyó. Todo. Las siguientes semanas pasaron en una extraña niebla. En la superficie, todo parecía normal. Diego se iba a trabajar. Leo iba a la escuela. Yo iba a la biblioteca. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Veíamos televisión en familia los fines de semana. Pero por debajo, algo había cambiado. Me encontré prestando atención a cosas que nunca antes había notado. La forma en que Diego a veces parecía distraído durante las conversaciones. Cómo había comenzado a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño. El hecho de que había cambiado su contraseña y giraba la pantalla lejos de mí cuando lo usaba. Pequeñas cosas, cosas que podrían tener explicaciones inocentes, pero se sumaban. También comencé a notar cosas sobre mi madre. Como siempre parecía saber detalles sobre el trabajo de Diego que yo no le había compartido. Como siempre preguntaba por él primero cada vez que llamaba, antes de preguntar por Leo o por mí. ¿Cómo le va a Diego con ese gran proyecto de construcción?, preguntaba ella, pero yo no le había dicho nada sobre ningún gran proyecto de construcción. Cuando se lo mencioné a Diego, él simplemente se encogió de hombros. Probablemente lo escuchó por el pueblo. Ya sabes cómo habla la gente en Villa Clara. Eso era cierto. Villa Clara era el tipo de pueblo pequeño donde todos sabían los asuntos de los demás. Pero aún así se sentía extraño. Luego vino el día que cambió todo. Era un jueves a principios de noviembre. Leo tenía medio día en la escuela debido a las reuniones de maestros, y yo había tomado la tarde libre de la biblioteca para pasar tiempo con él. ¿Podemos ir a visitar a la abuela Mónica?, preguntó Leo, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, compartiendo un sándwich de queso a la parrilla. Mi madre siempre había insistido en que Leo la llamara abuela Mónica, en lugar de solo abuela. Ella decía que sonaba más sofisticado. A mí me parecía frío,
pero nunca discutía al respecto. No sé, cariño. Deberíamos llamar primero para asegurarnos de que está en casa. Pero cuando intenté llamar al teléfono de mi madre, me envió directamente al buzón de voz. Su teléfono móvil hizo lo mismo. Tal vez está de compras, sugirió Leo. Podríamos simplemente pasar en coche y ver si su auto está allí. Mi madre vivía a unos 20 minutos de distancia en la casa en la que yo había crecido. Un pequeño lugar ordenado con un jardín del que se enorgullecía y vecinos que había conocido durante 30 años. Está bien, acepté. Pero si no está en casa, simplemente volveremos otro día. El viaje a la casa de mi madre fue tranquilo. Leo charlaba sobre la escuela y sus amigos, y yo escuchaba a medias, mientras contemplaba el paisaje de otoño. Las hojas estaban en su apogeo, pintando el mundo en tonos de oro y carmesí. Pero cuando doblamos en la calle de mi madre, se me heló la sangre. La camioneta de Diego estaba estacionada en la entrada de la casa de mi madre. Me detuve al otro lado de la calle. Mis manos temblaban en el volante. Leo levantó la vista de su consola de mano, confundido. ¿Por qué nos detenemos? ¿No es esa la camioneta de papá? Sí, logré decir. Lo es. Mi mente repasó las posibles explicaciones. Tal vez Diego estaba ayudando a mi madre con algo en la casa. Tal vez su fregadero tenía una fuga o su techo necesitaba reparación. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Leo. En un minuto, dije. Solo quiero averiguar qué está pasando primero. Algo en lo más profundo de mi instinto gritó peligro. Cada fibra de mí me dijo que no fuera a esa puerta, que no tocara, que no anunciara nuestra presencia. Caminamos en silencio hacia la parte trasera de la casa. La ventana de la cocina de mi madre daba al patio trasero, y sabía por años de experiencia de la infancia que se podían escuchar las conversaciones dentro con bastante claridad desde ese lugar. Lo que escuché destruyó mi mundo. Está tan rota, Mónica, siempre llorando, siempre necesitada. Ya no puedo más. La voz de Diego sonaba cansada, frustrada, como si estuviera hablando de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Te dije que no te casaras con ella, ¿no? La voz de mi madre era aguda, con satisfacción. Siempre dije que era demasiado débil para un hombre como tú, demasiado dañada. Apreté el marco de la ventana tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi hijo de 11 años, Leo, apretó mi mano con la misma fuerza, como si entendiera lo que estaba pasando. El dinero del seguro por la muerte de su padre valió la pena por un tiempo, continuó Diego, pero ya casi se ha ido. Estoy cansado de ser el marido cariñoso para alguien tan patético. El mundo se inclinó. Mi padre había muerto en un accidente de coche hace 3 años, dejándome una importante suma de seguro de vida. Dinero que supuestamente Diego y yo estábamos ahorrando para el futuro de Leo. Dinero que se suponía que era nuestra red de seguridad. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó mi madre, y pude escuchar la emoción en su voz. La voy a dejar. Me lo voy a quedar todo. Es tan débil y está tan rota que ni siquiera va a oponer resistencia. Solo va a llorar y a aceptarlo como siempre lo hace. Entonces, ambos se rieron. Se rieron de mi dolor, de mi debilidad, de mi naturaleza confiada. ¿Cuándo?, preguntó mi madre. Pronto. Tal vez después de las fiestas. No quiero arruinarle la Navidad a Leo. El niño no se lo merece. Eres demasiado blando, dijo mi madre. Ha sido una decepción desde el día en que nació. Débil, igual que su padre. Al menos su padre tuvo la decencia de morir y dejarle algo de dinero. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No se hizo pedazos. Se rompió, como una banda elástica estirada demasiado. Mi padre había sido un hombre amable y gentil, que amaba los libros y me enseñó que yo era digna de amor. Mi madre había pasado toda mi infancia comparándome desfavorablemente con otros niños,
diciéndome que no era lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente bonita, ni lo suficientemente fuerte para nada bueno. Le había creído. Había pasado toda mi vida adulta agradecida de que Diego me hubiera elegido. Dañada, débil y patética. Pero ahora sabía la verdad. Él no me había elegido a mí. Había elegido el dinero de mi padre. Y mi madre no solo había sido crítica. Había estado trabajando activamente para destruir mi autoestima, para que cuando llegara este momento, yo estuviera demasiado rota para oponer resistencia. Caminé de regreso al coche con las piernas temblorosas. Leo me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Estás muy pálida». «Estoy bien, cariño», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Cambio de planes. Nos vamos a casa». «¿Pero qué hay de la camioneta de papá? ¿No deberíamos saludarlo?» «Papá está ocupado ayudando a la abuela Mónica con algo. Lo veremos en casa». Mientras me alejaba de la casa de mi madre, con Leo parloteando en el asiento trasero, mi mente ya estaba trabajando, planeando, calculando. Creían que era débil. Pensaban que solo lloraría y aceptaría lo que me hicieran. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Confrontarías a tu marido y a tu madre de inmediato? ¿O harías un plan para desmantelarlos? Déjennos saber su opinión en los comentarios. La trampa de una venganza fría. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me miré de verdad en el espejo del baño. La mujer que me miraba de vuelta tenía 32 años, pero parecía mayor, cansada. Su cabello castaño estaba recogido en la misma coleta simple que había usado durante la última década. Sin maquillaje porque Diego siempre dijo que le gustaba al natural. Ropa práctica y discreta, porque cualquier otra cosa parecía pedir una atención que no merecía. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer que había pasado toda su vida adulta intentando ser pequeña, silenciosa y agradecida por las migajas de amor que la gente le arrojaba. Pero detrás de mis sencillos ojos marrones, algo nuevo ardía. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Diego llegó a casa alrededor de las 11, justo como había dicho que lo haría. Besó mi mejilla. Preguntó por mi día. Me habló de su apretada agenda para mañana, el perfecto acto de un marido. Esa noche, después de que Diego se durmió, me levanté y fui a nuestra oficina en casa. Guardábamos todos nuestros registros financieros en un archivador allí. Registros que Diego manejaba por completo, porque yo era demasiado emocional para lidiar con asuntos de dinero. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. El dinero del seguro de mi padre, $150,000, que se suponía que eran para el fondo universitario de Leo, casi todo había desaparecido. $50,000 habían sido transferidos a una cuenta que no reconocí. Otros $30,000 habían sido retirados en efectivo en los últimos 6 meses. El resto se había gastado en cosas que no tenían sentido. $20,000 para mejoras en el hogar que nunca se hicieron. $15,000 para equipo de negocios para la empresa de construcción de Diego. Miles más para gastos que no pude identificar. Me senté en esa oficina hasta el amanecer, revisando cada papel, cada extracto, cada recibo, construyendo una imagen de cuán completamente me habían traicionado. Cuando salió el sol, sabía 3 cosas con certeza. Primero, Diego había estado robándome sistemáticamente durante meses, probablemente planeando su estrategia de salida. Segundo, mi madre había estado involucrada desde el principio. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas entre ellos, a menudo durante los momentos en que Diego
me había dicho que estaba trabajando. Y tercero, me habían subestimado gravemente. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé para reportarme enferma en el trabajo. No porque estuviera realmente enferma, sino porque tenía cosas que hacer. Cosas importantes. Después de que Diego se fue a trabajar y Leo se fue a la escuela, conduje al banco. Nuestro banco, donde yo había sido cliente durante 12 años, donde los cajeros me conocían por mi nombre. «Buenos días, señora Pérez», dijo Clara, la cajera principal. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito hablar con alguien sobre mis cuentas», dije. Todas ellas. Lo que aprendí en esa reunión cambió todo. La cuenta que no reconocí, la de los $50,000 de mi dinero, era una cuenta conjunta de Diego y mi madre. La habían abierto hacía 3 meses. «Esta es definitivamente su firma, en la autorización para mover los fondos», explicó el gerente del banco, el señor Pérez. «Pero si no recuerda haber firmado esto...» «Oh, ahora lo recuerdo», mentí suavemente. Solo quería verificar el saldo. El señor Pérez pareció aliviado. Los bancos odian las disputas familiares, especialmente cuando hay grandes sumas de dinero involucradas. Pero yo no iba a hacer de esto un problema del banco. Iba a manejar esto yo misma. Mi siguiente parada fue la biblioteca, pero no para trabajar. Necesitaba usar las computadoras para una investigación que no pudiera ser rastreada hasta mi computadora de casa. Pasé horas aprendiendo sobre la ley de divorcio en nuestro estado, sobre la división de bienes y la custodia de los hijos, sobre lo que sucede cuando un cónyuge puede demostrar que el otro ha estado ocultando dinero. Pero, lo que es más importante, aprendí sobre un tipo de ley diferente, la que trata el fraude, la malversación y el robo. Tomar dinero de las cuentas sin permiso, incluso entre cónyuges, seguía siendo robo si se podía probar que el dinero se había obtenido bajo falsas pretensiones. Y yo podía probar eso. Cuando recogí a Leo de la escuela, ya tenía el comienzo de un plan. No solo para recuperar mi dinero, sino para asegurarme de que Diego y mi madre pagaran por lo que me habían hecho. Pero tenía que ser inteligente al respecto. Pensaban que era débil y emocional. Esa iba a ser mi mayor ventaja. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?», le pregunté a Leo mientras conducíamos a casa. «Bien. Estamos aprendiendo sobre la Guerra de la Independencia en la clase de historia. ¿Sabías que a veces los colonos fingían ser leales a los británicos, mientras en realidad estaban planeando luchar contra ellos?» «De la boca de los niños. Eso es muy interesante, cariño. A veces la mejor manera de ganar una guerra es dejar que tus enemigos piensen que ya han ganado». Esa noche, cociné la cena favorita de Diego, estofado de ternera con patatas y zanahorias. Me puse el vestido rojo que me había elogiado en nuestro aniversario. Sonreí y me reí de sus chistes, y le pregunté sobre su día con lo que parecía un interés genuino. «Pareces feliz esta noche», dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. «Soy feliz», dije. Y no era una mentira total. Por primera vez en meses tenía un propósito, un plan, una razón para levantarme por la mañana. Estaba pensando, continué. Tal vez deberíamos invitar a mi mamá a cenar este fin de semana. Ha pasado un tiempo desde que todos pasamos tiempo juntos. Algo brilló en los ojos de Diego. Eso suena genial, cariño. Estoy seguro de que a Mónica le encantaría. Mónica. No tu mamá, o mamá, como solía decir. Mónica. Como si fueran cercanos, como si se conocieran bien. Lo cual, por supuesto, lo hacían. «Sí, la llamaré mañana», dije. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, miré al techo y planeé la siguiente fase de mi venganza.
La fase 1 era la recopilación de información, y eso estaba casi completo. La fase 2 sería la preparación. Asegurarme de tener todo lo que necesitaba para destruirlos a ambos. Pero la fase 3, esa sería la parte más importante. Sería asegurarme de que ambos entendieran exactamente lo que habían perdido cuando decidieron subestimar a Sara Pérez. En la oscuridad, sonreí por primera vez en semanas. Si fueras Sara, ¿qué harías a continuación para asegurarte de que tu plan de venganza fuera perfecto? ¿Seguirías fingiendo ser la vieja Sara o mostrarías tus cartas poco a poco? El descenso a los infiernos, la llamada a mi madre a la mañana siguiente, fue una obra maestra de actuación. «Mamá», dije, dejando que mi voz sonara pequeña e insegura. «Me preguntaba si te gustaría venir a cenar el sábado por la noche». «Oh, cariño, eso suena encantador», dijo, y pude casi escuchar la satisfacción en su voz. Pobre y patética Sara, buscando el consuelo de una familia que no merecía. «¿Está todo bien? Suenas un poco decaída». «Estoy bien», dije, inyectando la cantidad justa de falsa alegría en mi voz. Tal vez un poco cansada. Diego ha estado trabajando tanto últimamente, y siento que apenas lo veo. Los hombres trabajan duro para mantener a sus familias, querida. Deberías estar agradecida, no quejándote. La crueldad casual en su tono era tan familiar que casi la pasé por alto. Pero esta vez, en lugar de hacerme sentir pequeña, avivó el fuego que ardía en mi pecho. Tienes razón, por supuesto. Es que lo extraño, ¿sabes? Bueno, una buena esposa encuentra formas de mantenerse ocupada, en lugar de molestar a su marido con necesidades. Tienes toda la razón. Te veo el sábado alrededor de las 6, entonces. Perfecto. ¿Debo llevar algo? Solo a ti, mamá, es todo lo que necesitamos. Después de colgar, me senté en mi cocina y me maravillé de lo fácil que era interpretar el papel que esperaban. La hija débil y agradecida. La esposa necesitada y patética. Había estado interpretando ese papel durante tanto tiempo que había olvidado que era una actuación. Pero ahora que estaba actuando conscientemente, podía ver exactamente cómo me habían manipulado. Cada crítica disfrazada de consejo útil, cada cumplido ambiguo, diseñado para mantenerme agradecida por la atención que no merecía. Cada vez que me habían hecho sentir que era afortunada de ser tolerada. La rabia que me llenó entonces era limpia, fría y con un propósito. Mi siguiente parada fue una tienda de suministros de oficina, donde compré una pequeña grabadora de voz digital. El tipo que los estudiantes universitarios usaban para grabar conferencias. Luego fui a una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara inalámbrica, supuestamente para la seguridad del hogar. Si Diego y mi madre querían tener conversaciones secretas, me aseguraría de tener pruebas de cada palabra. Esa tarde, hice algo más que no había hecho en años. Fui de compras para mí. No para ropa práctica que me ayudara a pasar desapercibida. No para atuendos modestos y conservadores elegidos para evitar la atención. Compré un vestido negro que en realidad se ajustaba a mi figura en lugar de ocultarla. Compré maquillaje que resaltaría mis ojos. Incluso compré un par de tacones que me hacían sentir más alta y más segura. La mujer en el espejo del probador parecía una extraña, como alguien que realmente podría merecer cosas buenas en la vida. Cuando llegué a casa, escondí mis compras en la parte trasera de mi armario y volví a ser la vieja Sara, al menos en la superficie. El sábado llegó rápidamente. Pasé el día limpiando la casa y preparando la cena, tal como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, también pasé tiempo configurando mi equipo. La cámara inalámbrica la coloqué en el salón, disfrazada de pieza decorativa en la repisa de la chimenea.
La grabadora digital la puse en mi bolsillo, ya encendida. Diego llegó a casa del trabajo a las 5:30, lo que nos dio el tiempo justo para prepararnos antes de que llegara mi madre. «¿Te ves bien?», dijo cuando me vio en la cocina revisando el asado. Llevaba uno de mis viejos atuendos, pantalones simples y un suéter liso. Nada que indicara algún cambio en mi personalidad o circunstancias. «Gracias», dije, sonriéndole como siempre lo hacía, como si su aprobación fuera lo más importante del mundo. Mi madre llegó exactamente a las 6, con una botella de vino y con el tipo de atuendo que costaba más de lo que yo solía gastar en ropa en un año. Me abrazó y besó mi mejilla, la imagen de una madre amorosa. «Sara, querida, te ves cansada. ¿Estás durmiendo lo suficiente?». El primer golpe, entregado con precisión quirúrgica. Una crítica disfrazada de preocupación, diseñada para hacerme sentir cohibida e inadecuada. «Estoy bien, mamá, solo ocupada con Leo y el trabajo y todo lo demás». «Bueno, ya sabes lo que dicen. El trabajo de una mujer nunca termina». Se rió y le entregó el vino a Diego. «Hola, Diego. Te ves maravilloso como siempre». La forma en que miró a mi marido me dio un escalofrío. Había algo posesivo en su mirada, algo que sugería propiedad. Pero sonreí y le di las gracias por el vino, y serví la cena como si nada estuviera mal. La conversación durante la cena fue una tortura. Mi madre y Diego no dejaban de intercambiar miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Tenían bromas internas de las que yo no era parte. Hablaban de personas y eventos de una manera que dejaba claro que habían discutido estas cosas en privado. «Oh, Diego», dijo mi madre en un momento dado, «¿conseguiste resolver ese problema de permisos con la ciudad?». Se me heló la sangre. Diego no me había mencionado ningún problema de permisos, pero él respondió con facilidad, como si fuera un tema que hubieran discutido antes. «Sí, finalmente lo solucioné. Gracias por preguntar». «¿Qué problema de permisos?», pregunté inocentemente. «Solo cosas del trabajo, cariño. Nada de qué preocuparse». Pero mi madre estaba asintiendo, como si supiera exactamente de qué problema de permisos estaba hablando. Después de la cena, me excusé para ir a buscar el postre a la cocina. Mientras no estaba, pude oírlos hablar en voz baja en el comedor. No pude entender las palabras, pero el tono era íntimo, familiar. Cuando regresé con el pastel, estaban sentados un poco demasiado separados, como si hubieran estado más cerca antes de que yo entrara. «Esto se ve delicioso, querida», dijo Diego, pero su sonrisa parecía forzada. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones triviales y sonrisas falsas. Mi madre se fue alrededor de las 9, con otro abrazo y beso que se sintió como ácido en mi piel. «Gracias por una noche encantadora, querida. Deberíamos hacer esto más a menudo». Definitivamente, estuve de acuerdo. La familia es tan importante. Después de que se fue, Diego me ayudó con los platos. «Tu madre parecía divertirse», dijo. «Sí. Me alegra que ustedes dos se lleven tan bien. Ella es una buena mujer. Te crió bien». Las mentiras salieron tan fácilmente de él. El engaño casual era asombroso en su totalidad. Esa noche me acosté en la cama escuchando a Diego dormir y planeando la siguiente fase de mi venganza. Ahora tenía pruebas, conversaciones grabadas que dejarían claro que estaban teniendo conversaciones secretas sobre cosas que me estaban ocultando. Grabaciones de video de su lenguaje corporal e interacciones. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas del robo financiero. Necesitaba documentación de su aventura, porque ahora estaba segura de que era eso. Y lo más importante, necesitaba que se incriminaran por completo. Y sabía exactamente cómo hacer que eso sucediera. ¿Crees que Sara está siendo demasiado fría al planear su venganza? ¿O crees que es la única manera de que una mujer subestimada y dañada pueda luchar? Déjanos tu opinión en los comentarios.
El precio de la venganza. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El miércoles siguiente, Diego anunció que volvería a trabajar tarde. «Gran fecha límite en el trabajo de los Soler», dijo, besándome la frente en el desayuno. «Puede que no llegue a casa hasta después de la medianoche, pero cuando pasé en coche por la casa de los Soler a la hora del almuerzo, no había camiones de trabajo allí. No había señales de actividad de construcción. Esa noche lo seguí de nuevo, pero en lugar de ir a la casa de mi madre, condujo a un motel en las afueras del pueblo. El tipo de lugar al que la gente iba cuando no quería ser vista. El coche de mi madre ya estaba en el estacionamiento. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. A través de la ventana de la habitación, pude ver dos figuras moviéndose. No pude distinguir los detalles, pero no los necesitaba. El investigador privado me había dado una cámara con un teleobjetivo y la usé para documentarlo todo. La camioneta de Diego en el estacionamiento del motel. El coche de mi madre al lado. La marca de tiempo mostraba que eran las 8:47 p.m. de un jueves cuando se suponía que él estaba en el trabajo. Pero la verdadera prueba llegó cuando finalmente salieron de la habitación. Se sentían tan cómodos el uno con el otro, tan informales. Diego tenía el brazo alrededor de la cintura de mi madre. Ella se reía de algo que él había dicho, mirándolo con un afecto obvio. Parecían una pareja real, que había estado junta durante mucho, mucho tiempo. Tomé fotos de todo. Luego conduje a casa y las subí a la carpeta encriptada que el investigador privado había configurado para mí. Cuando Diego llegó a casa a la medianoche, yo estaba esperándolo con una taza de té y una expresión de preocupación. ¿Noche larga?, pregunté con simpatía. «Exhausto, pero estamos progresando. Me preocupo por ti trabajando tan duro». Besó la parte superior de mi cabeza y tuve que luchar para no apartarme de su tacto. «Eres demasiado buena para mí, Sara. Si tan solo él supiera». A la mañana siguiente, hice la llamada para la que me había estado preparando durante semanas. «¿Clara? Soy Sara Pérez. Estoy lista para presentar la demanda. ¿Estás segura? Una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás». «Estoy segura. Quiero presentarla hoy y quiero que la congelación de cuentas entre en vigor de inmediato. Considera que está hecho. ¿Puedes estar en mi oficina a las 2 p.m. de esta tarde?» Estaré allí. Antes de ir a la oficina de la abogada, hice una última cosa. Llamé a la empresa de construcción para la que Diego afirmaba estar trabajando y pedí hablar con el capataz del trabajo de los Soler. ¿El trabajo de los Soler? El hombre sonó confundido. Ese trabajo terminó hace 2 semanas, a mediados de noviembre. «Oh, lo siento. Debo haber entendido mal. Mi marido, Diego Pérez, dijo que estaba trabajando allí esta semana». «¿Diego Pérez? No tenemos ningún trabajo en marcha esta semana. Temporada baja, ya sabes». La última pieza del rompecabezas encajó con una claridad repugnante. Diego no solo trabajaba para una empresa de construcción, tenía una pequeña propia. Pero el negocio había ido lento y en lugar de decirme la verdad, había estado fingiendo tener un trabajo estable mientras me robaba dinero y planeaba su escape. A las 2 p.m. me senté en la oficina de Clara Miller y firmé los papeles que destruirían la vida de mi marido. «La congelación de cuentas entra en vigor al cierre del negocio de hoy», explicó ella. «No podrá acceder a ninguna de las cuentas conjuntas, ni al dinero que transfirió a su cuenta con tu madre». «¿Y la casa? Como puedes probar que falsificó tu firma en los documentos de refinanciación, esas transacciones son nulas y sin efecto. La casa permanece a tu nombre». «¿Y la custodia de Leo?». Clara me dio una sonrisa irónica. «Dada la evidencia de fraude financiero y manipulación psicológica que has documentado, diría que prácticamente no hay ninguna posibilidad de que obtenga la custodia».
Visitas supervisadas en el mejor de los casos. ¿Qué sucede después? Se le entregarán los papeles mañana por la mañana. Te recomiendo que no estés en casa cuando eso suceda. Llévate a Leo y ve a algún lugar seguro hasta que veamos cómo reacciona. ¿Y los cargos penales? Eso depende de ti. La evidencia es lo suficientemente fuerte como para que el fiscal definitivamente lo procese si quieres presentar cargos. Pensé en el plan de Diego de pintarme como mentalmente inestable para robarme a mi hijo. En la crueldad casual de mi madre y su regocijo por mi dolor. En los años de manipulación y mentiras. Presenta cargos, dije, todos ellos. Esa noche hice una última actuación como la vieja Sara. Cociné la cena, ayudé a Leo con su tarea y actué como si todo fuera normal. Diego estaba distraído, probablemente preocupado por el dinero del seguro que nunca llegaría. Después de que Leo se fue a la cama, me senté con Diego en el sofá y vimos la televisión, tal como lo habíamos hecho miles de veces antes. Me encanta nuestra vida, dije, acurrucándome a su lado. A mí también, cariño, a mí también. La mentira le salió tan fácilmente. Incluso ahora, con los papeles listos para destruirlo, podía mirarme a los ojos y mentir. Pero mañana, él aprendería lo que le pasaba a la gente que subestimaba a Sara Pérez. Me desperté antes del amanecer el viernes por la mañana, con una sensación de anticipación que no había sentido desde que era una niña. Hoy era el día en que todo cambiaría. Preparé el desayuno para Leo y lo alisté para la escuela como de costumbre. Diego ya se había ido a su trabajo falso, lo que significaba que probablemente había ido a la casa de mi madre para continuar planeando mi destrucción. A las 8:30, llevé a Leo a la escuela y le di un abrazo extra largo. Te amo mucho, cariño, dije. Yo también te amo, mamá. ¿Estás bien? Pareces diferente últimamente. Niño inteligente, a veces demasiado inteligente para su propio bien. Estoy bien, cariño. Mejor que bien. Todo va a estar bien. Después de dejar a Leo, conduje a una cafetería al otro lado del pueblo y me instalé a esperar. Clara me había enviado un mensaje de texto diciendo que el notificador entregaría los papeles entre las 9 y las 10 de la mañana. A las 9:47 mi teléfono sonó. ¿Señora Pérez? Soy el oficial Gómez del departamento de policía. Su marido nos pidió que la llamáramos. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila. ¿Está todo bien, oficial? Bueno, señora, a su marido se le acaban de entregar unos documentos legales esta mañana, y él está bastante molesto. Está haciendo algunas acusaciones graves sobre usted, y queríamos escuchar su versión de la historia. ¿Qué tipo de acusaciones?, pregunté. Dice que ha estado actuando de forma errática últimamente, que ha estado mintiendo sobre el dinero del seguro y tratando de manipularlo. Le preocupa su estado mental. Casi me río. Incluso ahora, incluso cuando su mundo se estaba desmoronando a su alrededor, Diego estaba intentando interpretar la carta del marido preocupado. Oficial Gómez, creo que debería saber que esos papeles son documentos de divorcio que presenté, porque descubrí que mi marido ha estado robando de nuestras cuentas conjuntas y teniendo una aventura con mi madre. Hubo una larga pausa. ¿Su madre? Sí. Tengo una amplia documentación tanto del fraude financiero como de la aventura. Estaré encantada de compartirla con usted, si es necesario. Señora, ¿estaría dispuesta a venir a la comisaría para dar una declaración? Por supuesto. Estaré allí enseguida. La comisaría de policía estaba a 10 minutos en coche de la cafetería. Cuando entré, pude escuchar la voz de Diego resonando desde algún lugar en la parte trasera del edificio. Ha estado actuando como una loca durante semanas. Todo esto está en su cabeza. Se está inventando cosas. El oficial Gómez me recibió en el mostrador principal. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables y un comportamiento profesional. Señora Pérez, soy el oficial Gómez. Gracias por venir.
Me llevó a una pequeña sala de entrevistas, donde pasé la siguiente hora exponiendo todo mi caso. Los registros financieros que mostraban el robo de Diego, las fotos de él en el motel con mi madre, las grabaciones de sus conversaciones planeando mi destrucción. Vaya, la expresión del oficial Gómez se volvió más seria con cada prueba que presentaba. Señor Pérez, esto es extenso. Ha estado documentando esto durante semanas. Quería asegurarme de tener todo lo que necesitaba para protegerme a mí misma y a mi hijo. Lo que me ha mostrado aquí, esto constituye fraude criminal, posiblemente malversación. ¿Está preparada para presentar cargos? Sí, lo estoy. ¿Y su madre? Ella claramente también está involucrada en esto. Quiero que se presenten cargos contra ella también. El oficial Gómez asintió. Necesitaremos entrevistarlos a ambos por separado. Su marido todavía está aquí, pero tendremos que traer a su madre. Probablemente esté en su casa, o en el motel donde se han estado reuniendo. La encontraremos. Mientras tanto, ¿hay algún lugar seguro donde pueda quedarse? El señor Pérez. Bueno, no se lo está tomando bien. Pensé en Leo, que saldría de la escuela en unas horas, en la casa que era legalmente mía, pero que podría no sentirse segura nunca más. Encontraré algo. El oficial Gómez me entregó su tarjeta. Llámeme si necesita algo. Y señora Pérez, lo que hizo aquí, documentar todo tan a fondo, eso requirió un verdadero coraje. Fue la primera vez en mi vida adulta que alguien me llamó valiente. Salí de la comisaría y conduje a la escuela de Leo. Era solo mediodía, pero necesitaba verlo, sostenerlo y recordarme por qué estaba haciendo todo esto. Lo encontré en el almuerzo y le pregunté a su maestro si podía hablar con él en privado. Leo, cariño, necesito decirte algo importante. Su cara se puso seria de inmediato. Está bien, papá. Papá está pasando por algunas cosas difíciles en este momento. Y probablemente tendremos que quedarnos en otro lugar por unos días, mientras los adultos resuelven las cosas. ¿Tú y papá se van a divorciar? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrada en mi venganza que casi había olvidado que esto también lastimaría a Leo. Sí, cariño, nos vamos a divorciar. Leo se quedó callado por un largo momento, picoteando su sándwich. ¿Es por la abuela Mónica? Casi me caigo del banco de la cafetería. ¿Qué quieres decir? A veces los oía hablar por teléfono, cuando papá pensaba que estaba durmiendo. Sonaban como si se quisieran mucho, más de lo que se supone que la familia se quiere. Mi hijo de 11 años había descubierto lo que yo había sido demasiado ciega para ver durante meses. Leo, necesito que sepas que nada de esto es tu culpa, ¿de acuerdo? A veces los adultos toman malas decisiones, pero eso no significa que no amen a sus hijos. ¿Todavía quieres a papá? Fue la pregunta más difícil que me habían hecho. Hace un mes, la respuesta habría sido un sí automático. Bueno, amo al hombre que pensé que era tu padre, dije con cuidado. Pero resulta que él no era quien yo creía. ¿Vamos a estar bien? Rodeé a mi hijo con los brazos y lo abracé fuerte. Vamos a estar mejor que bien, cariño. Te lo prometo. Esa tarde nos registramos en un hotel al otro lado del pueblo. Nada lujoso, solo un lugar limpio y seguro donde Leo y yo pudiéramos resolver nuestros próximos pasos. Mi teléfono había estado sonando con llamadas y mensajes de texto todo el día. Algunos de Diego, que iban desde la ira hasta la súplica y las amenazas. Algunos de mi madre. La mayoría eran variaciones de ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Pero la llamada que importaba llegó a las 6 p.m., mientras Leo y yo comíamos pizza y veíamos dibujos animados. ¿Señora Pérez? Soy el oficial Gómez. Hemos arrestado a su marido y a su madre. Se les acusa de fraude, malversación y conspiración para cometer delitos financieros. ¿Qué pasa ahora? Probablemente serán liberados bajo fianza mañana,
pero tendrán órdenes de alejamiento en su contra. No se les permitirá contactar con usted o con Leo directamente, y el dinero que robaron, el fiscal confía en que podremos recuperar la mayor parte. La cuenta a la que lo transfirieron ha sido congelada, y estamos trabajando en el rastreo de los retiros en efectivo. Después de colgar, me senté en la cama del hotel e intenté procesar todo lo que había sucedido. Esta mañana estaba casada con un hombre que creía amar, viviendo en una casa que creía segura, parte de una familia que creía real. Esta noche estaba divorciada. Mi marido y mi madre estaban en la cárcel, y toda mi vida se había revelado como una elaborada mentira. Pero por primera vez en años me sentí libre. Leo levantó la vista de sus dibujos animados. «¿Mamá? ¿Estás llorando?» Me toqué la cara y me di cuenta de que sí. Pero no eran lágrimas de tristeza. «Estoy bien, cariño. Son lágrimas de felicidad. A veces los adultos lloran cuando son felices, cuando finalmente se liberan de algo que los estaba lastimando». Leo lo consideró seriamente. «¿Somos libres ahora?» Miré a mi hijo. Mi valiente, inteligente y maravilloso hijo, que merecía mucho más que la familia rota que yo había estado tratando de mantener unida. «Sí, Leo, somos libres. No olvides darle un me gusta y suscribirte si esta historia ha tocado tu corazón. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas experiencias». El amanecer de una nueva vida. El juicio tuvo lugar 6 meses después, en primavera. Para entonces, Leo y yo nos habíamos adaptado a nuestra nueva vida, en un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. No era tan grande como nuestra antigua casa, pero era nuestro de una manera que esa casa nunca lo había sido. Había vuelto a trabajar a tiempo completo en la biblioteca, y la señora Castro me había apoyado increíblemente en todo. Todo el pueblo se había enterado del escándalo, por supuesto. En un lugar como Villa Clara, noticias como esa se extienden más rápido que un incendio forestal. Pero en lugar del juicio y la lástima que esperaba, la mayoría de la gente fue sorprendentemente solidaria. Otras mujeres contaron sus propias historias sobre el comportamiento inapropiado de Diego a lo largo de los años. Los hombres de la industria de la construcción revelaron que el negocio de Diego había estado fracasando durante meses antes de que él comenzara a robarme. Aún más sorprendente, varias personas mencionaron que nunca les había gustado mi madre, que siempre habían pensado que había algo frío en ella. «Siempre actuaba como si fuera mejor que todos los demás», me dijo la señora Castro una tarde, como si le estuviera haciendo un favor al mundo con su existencia. El juicio en sí fue casi anticlimático. La evidencia era tan abrumadora que tanto Diego como mi madre terminaron aceptando acuerdos de culpabilidad en lugar de enfrentarse a un jurado. Diego recibió 3 años de prisión por fraude y malversación. Mi madre recibió 18 meses por conspiración y su papel en el plan. Estuve en el tribunal cuando lo sentenciaron. Diego me miró con una mezcla de ira y lo que podría haber sido arrepentimiento. Mi madre me miró como si fuera una extraña que nunca antes había visto. Ninguno de los dos se disculpó nunca. La recuperación financiera tardó más, pero Clara Miller demostró valer cada euro que le pagué. Recuperamos casi todo el dinero robado, más los daños. La casa se vendió rápidamente, y con el dinero del seguro que Diego no había podido robar, Leo y yo nos encontramos más seguros financieramente de lo que nunca habíamos estado. Pero el dinero no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue en quien me había convertido en el proceso de luchar por él. El día después de la sentencia, hice algo que nunca había hecho antes. Fui a una peluquería y pedí un cambio de look completo. «Quiero verme como alguien con quien no se pueda jugar», le dije a la estilista.
una joven llamada Carla, con mechas moradas en el pelo y ojos amables. Cuando terminó, la mujer que me miraba de vuelta desde el espejo era segura, fuerte y hermosa. No porque estuviera tratando de complacer a nadie más, sino porque finalmente conocía su propio valor. Esa noche Leo y yo salimos a cenar para celebrar. Nada lujoso, solo el restaurante del centro. Pero se sintió como la comida más importante de mi vida. «Mamá, te ves diferente», dijo Leo mientras comía su hamburguesa con queso. «¿Diferente cómo?» «Más feliz, como si ya no le tuvieras miedo a nada». «No tengo miedo», me di cuenta mientras lo decía. «Por primera vez en mi vida, no tengo miedo». «¿Te alegras de que ya no vivamos con papá?» Fue una pregunta difícil, pero respondí honestamente. «Me entristece que tu padre haya tomado las decisiones que tomó, pero me alegro de que nos alejáramos de él antes de que esas decisiones nos hicieran aún más daño. ¿Te vas a casar de nuevo algún día?» Me reí. «No lo sé, cariño. Tal vez. Pero si lo hago, será con alguien que piense que soy increíble tal como soy». «Eres increíble, mamá. Eres la persona más fuerte que conozco». Viniendo de mi hijo de 11 años, esas palabras significaron más que cualquier cumplido que jamás había recibido. 7 meses después del juicio, recibí una carta por correo. La dirección del remitente era la prisión para mujeres, donde mi madre cumplía su condena. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad pudo conmigo. «Sara», leía, «he tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. No solo sobre el dinero, sino sobre todo. Estaba equivocada contigo. Nunca fuiste débil ni patética, ni ninguna de las otras cosas que dije. Solo eras confiada, y me aproveché de esa confianza. También estaba equivocada sobre Diego. Él nunca fue lo suficientemente bueno para ti, y debía haberlo visto desde el principio, en lugar de animarlo a lastimarte. Pero, sobre todo, estaba equivocada sobre mí misma. Pensé que me merecía algo mejor que la vida que tenía, y me convencí de que tomar lo que tenías me haría feliz. No fue así. Solo me convirtió en una persona que no reconozco. No espero que me perdones. No merezco el perdón. Pero quería que supieras que tenías razón al defenderte. Tenías razón al protegerte a ti misma y a Leo. Eres más fuerte de lo que jamás te di crédito. Más fuerte de lo que yo jamás fui. Lo siento, Sara, por todo. Mónica». Leí la carta, luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No porque estuviera lista para perdonarla. No estaba segura de si alguna vez lo estaría, sino porque era la prueba de que a veces, incluso las peores personas pueden reconocer la verdad cuando se ven obligadas a enfrentarla. Un año después del juicio, Leo y yo nos mudamos a una nueva casa. Nada demasiado grande ni lujoso, solo un lugar cómodo con un jardín donde podía cultivar las verduras que siempre había querido probar. Me habían ascendido a jefa de bibliotecaria después de que la señora Castro se jubilara, y me encantaba el trabajo más que nunca. También había comenzado a dar clases de alfabetización para adultos por la noche, ayudando a las personas que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer. Una de mis alumnas era una mujer llamada María, que había dejado un matrimonio abusivo con 2 hijos pequeños. Me recordaba a mí misma antes de que aprendiera a defenderme. «No sé cómo ser fuerte», me dijo una tarde después de clase. «Ya eres fuerte», dije. «Te fuiste. Esa fue la parte más difícil. Todo lo demás es solo aprender nuevas habilidades». «¿Siempre supiste cómo defenderte?», me reí. «María, hace un año me habría disculpado por respirar demasiado fuerte. La fuerza no es algo con lo que se nace, es algo que construyes una decisión a la vez. Mi primera decisión
fue decidir que valía la pena luchar por mí misma. Todo lo demás vino de eso. Han pasado 5 años desde ese día de noviembre en que mi mundo se hizo añicos. Leo tiene 16 años ahora. Alto y seguro, y nada como la mujer rota que yo solía ser. Nunca ha pedido visitar a su padre en prisión, y nunca he presionado el tema. Diego fue liberado después de cumplir 2 años y medio de su condena. Se mudó a otro estado, y nunca ha intentado contactarnos. He oído a través de amigos mutuos que está trabajando en la construcción de nuevo, viviendo en un pequeño apartamento, tratando de reconstruir su vida. Mi madre fue liberada después de 14 meses. Se mudó a Sevilla para vivir con su hermana y no hemos hablado desde que se fue. No estoy segura de si alguna vez lo haremos, y he aceptado eso. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de lo que hice, si creo que la venganza valió la pena para destruir mi matrimonio y enviar a mi madre a prisión. La respuesta es siempre la misma. Yo no destruí mi matrimonio. Diego lo hizo, en el momento en que decidió robarme y traicionarme con mi propia madre. Yo no envié a mi madre a prisión. Ella lo hizo, al elegir participar en una conspiración criminal contra su propia hija. Todo lo que hice fue negarme a ser una víctima. La mujer que soy ahora sería irreconocible para la mujer que fui hace 5 años. Dirijo la biblioteca con confianza y autoridad. Soy dueña de mi propia casa. He viajado a lugares que nunca pensé que vería. París, Londres, Roma. A veces sola, a veces con Leo. Siempre con el conocimiento de que puedo cuidarme a mí misma donde quiera que vaya. He tenido algunas citas, pero no tengo prisa por casarme de nuevo. Me gusta demasiado mi independencia y he aprendido a ser muy cuidadosa con a quién dejo entrar en mi vida. Cualquier hombre que quiera estar conmigo tiene que ganarse ese privilegio. Lo más importante, he criado a un hijo que respeta a las mujeres y que entiende que la verdadera fuerza proviene de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas, no de aprovecharse de ellas. Leo se irá a la universidad el próximo año. Y por primera vez en mi vida, estoy emocionada de estar sola. No porque no ame a mi hijo, sino porque finalmente sé quién soy, cuando no hay nadie más alrededor. Soy una mujer que se defendió cuando el mundo intentó romperla. Soy una mujer que descubrió que nunca fue tan débil como todos le dijeron que era. Soy una mujer que aprendió que la mejor venganza no es solo sobrevivir, sino prosperar. A veces, tarde en la noche, cuando no puedo dormir, pienso en ese momento detrás de la ventana de la cocina de mi madre. El momento en que escuché a las 2 personas que más amaba planear mi destrucción. Fue el peor momento de mi vida. También fue el momento en que empecé a convertirme en la mujer que siempre debí ser. Pensaron que me estaban destruyendo. En cambio, me liberaron. Y ese es un regalo por el que estaré agradecida por el resto de mi vida. Deja un comentario y cuéntanos si este final te sorprendió o te hizo reflexionar. Nos encantaría leer tus pensamientos.